Jorge Fregoso Lara. Cuenta con la licenciatura en Actuaría de la Universidad de Anáhuac, así como la maestría en Negocios, en Economía y Negocios por parte de la misma universidad, la maestría en Finanzas, y tiene algunos cursos como Options Intensive, Chicago Board Options Exchange, talleres en Harvard Negotiation Project por la Universidad de Anáhuac y CMI. Actualmente es catedrático a nivel licenciatura y maestrías en temas relacionados con mercados financieros, derivados y finanzas en la red de Universidades de Anáhuac del año 95 a la fecha, profesor invitado y conferencista de la Universidad de Cantabria, Universidad Oviedo y la Universidad de Murcia en España del 2004 al 2014. Es profesor investigador de la Universidad de Hassan, número 2, en Casablanca, Marruecos, del 2010 al 2012. Profesor invitado INSPER en Sao Paulo, Brasil, en el 2015. Evaluador de tesis y Premio Nacional Tlacatl en el 2002 al 2018. Es también operador de la Mesa de Dinero de Acciones Bursátiles del año 1990 al 91, operador del área internacional de acciones y valores en México en el 1992, head trader de mercados locales y derivados dentro del grupo de banca de inversión para América Latina, Bank International de París del 92 al 98, subdirector de operaciones, Red Financiera México, director de la Maestría de Banca y Mercados Financieros del 2000 a la fecha, así como director de la Maestría de Finanzas del 2007 a la fecha y consultor asociado del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac. En la Universidad de Anáhuac del año 2000 a la fecha y también es socio fundador y miembro del Consejo de Administración. Y como apoyo a la educación superior, también en SOFOM del 2018-2019 y socio fundador y CEO Coachea del 2016 a la fecha. Entonces, pues sin más, le cedo la palabra a Jorge para dejarles con él en este espacio, en este foro. Bienvenido, Jorge, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Pues antes que nada, que sean bienvenidos todos. Espero que todos estén con salud con todos estos temas. Y bueno, justamente vamos a hablar de la importancia que implican los productos derivados para cobertura de riesgos en estos tiempos de volatilidad, ¿no? Entonces, como ya se habrán dado cuenta, en el último mes, la volatilidad en los mercados ha sido altísima. Las diferentes variables financieras se han movido en una forma que pues nadie se esperaba que pudiera tener esos movimientos tan fuertes. Y bueno, pues al final existen instrumentos que nos ayudan a mitigar los riesgos que implican todos estos movimientos financieros en la parte de finanzas. Entonces, antes de comenzar, me gustaría decirles que en lugar de que yo hable, porque como son temas un poquito técnicos, algunos de ellos, en lugar de que yo hable 40 minutos y haya una sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos, seguramente van a ir saliendo dudas desde el inicio. Entonces, hagamos todo esto un poquito más participativo y si algo no queda claro, pues díganme muy bien o pregúntenme y yo con gusto voy contestando las preguntas que vayan surgiendo. ¿Ok? Entonces, pues, sin más, empezamos y me gusta empezar con esta lámina donde, pues como ven, espero que si ustedes deciden en algún momento estudiar un posgrado en la Universidad de Anáhuac, pues no les vaya a pasar esto. Y bueno, empiezo con algunas gráficas de cómo se han ido moviendo los mercados en los últimos días. En especial el último mes. Y como se dan cuenta, pues el tipo de cambio pasó prácticamente en un mes de 18.50 a 25.30, ¿no? Cerrando al día de ayer en 24.21. Es un movimiento brutal, ¿no? Y en términos de manejo financiero en las empresas, no sé si alguno de ustedes hace temas de exportación o importación, ¿no? O comercializan productos importados, pero bueno, pues este movimiento de 18.50 a 25 seguramente les impacta de manera importante. O si ustedes utilizan algún commodity, ¿no? En la producción,
pues el movimiento en el tipo de cambio pues hace que también el precio de los commodities se mueva de una manera muy fuerte. Por otro lado, las bolsas, ¿no? Es la gráfica del índice Dow Jones, igual, en un mes cayó de casi 30,000 puntos a un poco abajo de los 19,000 puntos. También es una caída bestial. Eso da muchas señales, pero pues es un tema de volatilidad bien importante. El precio del petróleo. El petróleo, como ustedes pueden ver, en enero de este año estaba casi en $70 y los días pasados tocó prácticamente $20. Entonces, es un movimiento también tremendo. Y por último, este es el VIX, que es el índice de volatilidad de la bolsa de opciones de Chicago. Y como ustedes pueden ver, la volatilidad pues más o menos andaba en un rango de sobre 12,5% anual. El VIX es un índice que nos explica un poco la volatilidad de corto plazo. Y de 12,50 anual se fue arriba del 80% y ayer cerrando ligeramente arriba de 50%. Entonces, estos movimientos que hemos experimentado en el último mes realmente no son movimientos normales de los mercados. Y pues eso trae implicaciones muy importantes en cuanto a la planeación financiera de las empresas, porque pues al final lo más difícil en una empresa es tratar de controlar o tratar de medir los riesgos en variables en las cuales pues, no tenemos el control, ¿no? Porque como ustedes tendrán mucho más claro que yo, bueno, pues a lo mejor el tema de las ventas se puede controlar, más o menos el tema de los costos se puede controlar, pero ustedes no controlan ni el tipo de cambio, ni las tasas de interés, ni los movimientos de los precios de los commodities, etcétera. Pero sí pueden administrar esos riesgos a través de los productos derivados. Entonces, ¿qué es un producto derivado? Bueno, los derivados son instrumentos cuyo valor depende de otras variables subyacentes básicas. O sea, ¿qué es un derivado y qué es un subyacente? Entonces, por ejemplo, la leche. La leche es el subyacente. ¿Y cuáles son los derivados de la leche? Pues la crema, la mantequilla, el yogurt, el queso, etcétera. O los derivados del petróleo, pues está la gasolina, el polietileno, los lubricantes, el gas, etcétera. Entonces, si no existe el subyacente, no existen los derivados, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. El derivado es un instrumento cuyo valor depende eh, de un bien subyacente. ¿Cuáles son los principales productos derivados? ¿Cuáles son los instrumentos con los cuales nos podemos cubrir? Bueno, pues están los forwards, los futuros, las opciones, los swaps y los productos estructurados, que son combinaciones de derivados con instrumentos tradicionales. ¿Cuáles son los usos más frecuentes de los productos derivados? Pues los usos más frecuentes, el principal y por el cual fueron creados, es cobertura de riesgos. Como se van a dar cuenta, ¿no? Los instrumentos derivados son extraordinarios para hacer cobertura de riesgos. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes hacen, por ejemplo, una cobertura de riesgo a través de un forward o un futuro del tipo de cambio? ¿Ustedes creen que ya por el simple hecho de tener uno de estos instrumentos, el riesgo desaparece? No, no desaparece, el riesgo es el mismo. El riesgo tampoco disminuye, el riesgo sigue siendo el mismo. Por el hecho de que ustedes aseguren su coche no significa que disminuya el riesgo. Tienen la misma probabilidad de chocar, la misma probabilidad de que se lo roben. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el riesgo cuando contratamos un seguro o cuando utilizamos alguno de estos instrumentos? Lo que pasa es que ese riesgo se transfiere. Es una transferencia del riesgo lo que hacemos. ¿Ok? Ahora, ese riesgo, ¿quién lo recibe? Pues el que lo recibe es el especulador, ¿no? Los inversionistas. Entonces, hay gente que está buscando a través de, obviamente, un poquito de modelos matemáticos y cuestiones un poquito más técnicas, buscar diferenciales de precios y cuando ven una buena oportunidad, pues hacer una inversión y obtener un beneficio a través de estos instrumentos derivados. Entonces,
Hay alguien que transfiere el riesgo, hay alguien que recibe el riesgo. Quien recibe el riesgo son los inversionistas. Y obviamente ambas partes son súper importantes en los mercados. Si no hubiera una de las partes, pues no podría existir la otra, ¿no? Si no hay especuladores o inversionistas, pues no puede haber una transferencia de riesgos. También cambio en la naturaleza de una obligación. Simplemente si ustedes hoy quisieran contratar un crédito, pues por el riesgo que implica de la volatilidad y todo esto, les van a decir, pues te doy un crédito a TIE más 5, vamos a suponer, ¿no? O sea, tasa variable. Oye, no, pero pues yo con el riesgo que estoy viendo, pues me gustaría un crédito a tasa fija. Suponiendo que la TIE estuviera números redondos al 7, 7 más 5, pues 12. Si yo voy con el banco o con un banco y le digo, ¿sabes qué banco? Yo quiero un crédito a tasa fija, dame el 12, ¿no? Que es mi spread de riesgo, o sea, es mi TIE más mi spread de riesgo. Evidentemente el banco me va a decir por ningún motivo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un crédito a tasa variable, el riesgo lo tienen ustedes. Si el banco les da un crédito a tasa fija, el banco adquiere el riesgo. Entonces el banco, ese riesgo que ustedes le quieren transferir se los tiene que cobrar. Entonces muy probablemente en lugar del 12 les cobre una tasa del 17 o del 18%. Porque de esa manera ellos se cubren contra un movimiento en el alza de tasas de interés. Bueno, pues a través de derivados ustedes pueden cambiar una deuda de tasa variable a tasa fija y en lugar de que les cueste 5 puntos, les puede costar medio punto o 3/4 de punto, ¿no? Entonces es muy eficiente. Lo mismo en una inversión, cuando ustedes tienen una inversión y pues tienen una inversión, por ejemplo, a tasa fija y la quieren volver variable porque creen que las tasas van a subir, bueno, pues lo pueden hacer a través de derivados sin necesidad de vender los instrumentos. Arbitrajes, referencias del precio futuro del bien subyacente son otros usos de los productos derivados. Ahora, ¿sobre qué puedo hacer un derivado? O sea, yo puedo hacer un forward o un futuro o una opción. ¿Sobre qué instrumentos? Bueno, pues divisas, cualquier divisa, ¿no? Yo puedo hacer cobertura de riesgos del dólar, del euro, del yen, de la libra esterlina, del dólar canadiense, etcétera. O sea, cualquier divisa es un subyacente para hacer productos derivados. Bonos, cualquier tipo de bono. Tasas de interés como CETES, TIE, LIBOR, Euribor, etcétera. Acciones individuales, ¿no? Acciones, cualquier acción, yo puedo comprar, por ejemplo, opciones sobre acciones o hacer un futuro de una acción, etcétera. Índices, cualquier tipo de índice, no necesariamente un índice bursátil. Los más utilizados evidentemente son índices bursátiles, pero hay otro tipo de índices. Bueno, pues también son subyacentes para productos derivados. Los trackers o ETFs, un ETF es Exchange Traded Fund, que son instrumentos que replican el rendimiento ya sea de un índice, un commodity o un metal, ¿no? Entonces, ustedes, si quisieran invertir en petróleo, por ejemplo, ahorita que cayó, y ustedes suponiendo que dijeran, bueno, pues yo me gustaría ahora comprar o apostarle a que el petróleo va a subir, no pueden comprar barriles de petróleo tal cual, pero sí pueden comprar un ETF, que ese ETF es un fideicomiso que emite acciones y esas acciones, el precio de las acciones se mueve con respecto al subyacente al commodity que está replicando. Entonces ustedes pueden comprar barriles de petróleo o pueden comprar un ETF que replica el rendimiento del barril de petróleo, lo compran como una acción en bolsa, ¿no? Y lo pueden vender en cualquier momento. Y entran y salen rapidísimo. Bueno, pues también los ETFs o los trackers son subyacentes para productos derivados. Metales. Aquí tengo metales en subyacentes financieros y en la siguiente lámina van a ver que tengo metales en subyacentes no financieros. Hay algunos metales que se utilizan para inversión como oro, plata, platino, paladio. Bueno, esos son los subyacentes financieros. Y otros derivados. Hay opciones sobre futuros, hay swaps de opciones, etcétera, ¿no? Cualquiera de estos instrumentos puede ser subyacente para productos derivados. Y bueno, cuando les decía de metales, en los
subyacentes no financieros son los metales que normalmente se utilizan para materias primas. Cobre, aluminio, zinc, etcétera, ¿no? Todos estos son mineral de hierro, pueden ser subyacentes para productos derivados. Simplemente ustedes dentro de las diferentes industrias a las que se dediquen, pues, seguramente ya están pensando, pues mira, yo podría cubrir el riesgo de tal materia prima, o yo podría cubrir el riesgo de tal que utilizo normalmente en mi producción. Commodities. Los commodities, pues, estamos hablando de granos, lácteos, carnes, ¿no? Cárnicos, carne de cerdo, de res, etcétera. Energéticos, evidentemente petróleo y derivados del petróleo también son subyacentes para productos derivados. Y luego el punto 4 es clima. Así como lo leen, hay derivados del clima. Ustedes pueden comprar cierto número de grados de frío y de calor en ciertas ciudades de Estados Unidos y Europa, y cada grado arriba o cada grado abajo, ganan o pierden una cantidad de dinero. Entonces, como ven, hay derivados para cualquier subyacente, ¿no? Y en el punto 5 dice, pues, cualquier bien comerciable. Bueno, pues cualquier bien puede ser subyacente para productos derivados. Perdón. De hecho, ustedes seguramente han cerrado más de un derivado en su vida sin que sepan que es un derivado. ¿Okay? No sé si hasta aquí hay alguna duda o vamos bien. Vamos bien hasta ahorita, no han puesto pregunta. Perfecto. Bueno, entonces la forma de entrega. Bueno, como son contratos que se negocian a una fecha futura, bueno, pues en esa fecha futura todos estos instrumentos se pueden liquidar en especie o delivery o en efectivo, non-delivery. En especie, pues es que se hace la entrega física del bien subyacente en la fecha de vencimiento. Y en efectivo, lo que pasa es que al vencimiento del plazo se toma un precio de referencia y se va a liquidar únicamente la diferencia entre dicho precio y el pactado originalmente. O sea, por ejemplo, si ustedes están tratando de hacer una cobertura del precio del café, ¿no? Pues ustedes pueden decidir que sea en especie, delivery, o sea que a ustedes les entreguen el café físico para sus cafeterías, o simplemente el non-delivery es que ustedes les paguen la diferencia entre el precio de mercado y el precio pactado, y ya ustedes compran el café con el proveedor que normalmente utilizan. Los swaps entran dentro de los bonos, sí, o sea, hay swaps de tasas de interés, hay swaps de bonos, hay swaps de acciones, puede haber un swap. Un swap es un intercambio. La palabra swap es un intercambio. Entonces yo puedo hacer un intercambio de un rendimiento de un bono de tasa fija por uno variable. Yo puedo hacer un intercambio de un rendimiento de un índice bursátil contra el de un bono de tasa fija, ¿no? Entonces se puede hacer con bonos o con cualquier subyacente. Bueno, entonces quedó claro la diferencia entre delivery y non-delivery. Y vamos muy rápidamente a tocar cada uno de los instrumentos, las características principales de qué son y cómo funciona. Entonces, ¿qué es un forward? Bueno, pues los forwards, que son los primeros derivados que vimos ahí, son contratos mediante el cual ustedes van a pactar la compra o la venta de un bien subyacente para liquidarlo en una fecha futura, pero ojo, a un precio pactado desde el inicio de la operación. Eso es bien importante. O sea, ustedes lo pactan desde el inicio de la operación. Y con eso, pues ya garantizan de que si se mueve el precio, pues ustedes están cubiertos. Y bueno, hay dos tipos de posiciones. La posición larga, o lo que es lo mismo, el comprador. ¿Y qué es lo que espera? Cuando alguien compra un forward, lo que está esperando es de que el precio spot o el precio de contado, el precio del día del bien subyacente en la fecha de vencimiento, evidentemente sea mayor que el precio pactado al inicio, o sea, que suba. Y una posición corta o vendedor, lo que espera es que el precio spot del bien subyacente en la fecha de vencimiento sea menor que el precio pactado al inicio, o sea, que baje. Entonces, si ustedes creen que algún subyacente va a subir, ustedes pueden tomar una posición larga, o sea, comprar un forward. Si ustedes creen que hay
un subyacente que el precio pueda bajar, pues entonces tomarían una posición baja. Simplemente, no para que ahorita lo digan, pero pues, les dejo esta pregunta. ¿Ustedes creen que hoy, que el tipo de cambio cerró, déjenme ver nada más cómo está el cierre, 25 pesos el tipo de cambio interbancario, 25 pesos? ¿Ustedes creen que de aquí a un mes suba o baje? No me lo digan, simplemente piensen. ¿Y por qué? ¿Que suba o que baje? Ahora, si ustedes creen que va a subir, ¿qué posición tendrían que tomar? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Comprar un forward o vender un forward? Pues la respuesta es comprar un forward, o sea, tomar una posición larga en forwards. Si ustedes creen que va a caer el tipo de cambio, pues entonces tendrían que tomar una posición corta, o sea, vender un forward. Oye, pero ¿cómo? ¿Por qué voy a vender un forward si no lo he comprado? Porque justo acuérdense que el concepto de los forwards es que ustedes pactan la compra o la venta del subyacente, en este caso los dólares, pero en una fecha futura, por ejemplo, en un mes. Entonces, ustedes pueden vender dólares para dentro de un mes sin necesidad de tenerlos hoy. ¿Cuándo los van a tener? En un mes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso ustedes pueden vender un forward sin necesidad de haber comprado. Y bueno, esta operación, como ustedes se van a dar cuenta, es obligatoria para ambas partes, tanto para el comprador como el vendedor del forward. Y el contrato se tiene que llevar a término a menos de que ambas partes estén de acuerdo en liquidarlo o cancelarlo en una manera anticipada. Si no, pues las dos partes están obligadas a llevarlo. ¿Okay? Me preguntan, ¿los forwards son los seguros que compra el gobierno cuando se dan las bajas del precio del barril de petróleo para asegurar un precio mínimo y no tener tanto impacto, o son otros instrumentos? Son otros instrumentos. Esas son las opciones que las vamos a ver en unos minutos más. De hecho, les traigo el caso del petróleo, así que no se preocupen. ¿Ok? Entonces, ¿por qué forward y no una opción americana? Vamos a ver los tres instrumentos, los forward, los futuros y las opciones, y vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada uno. ¿Ok? Entonces, si quieren, vamos avanzando para que vean los diferentes tipos de contratos. Entonces, bueno, es un poco la gráfica de cómo, qué es lo que pasa cuando toman las diferentes posiciones. Entonces, una posición larga, ¿no? Como ven aquí en medio, pactan a este precio. ¿Qué pasa si el precio sube? Si el precio sube, el comprador o la posición larga gana. ¿Cuánto? Pues lo mismo que pierde la posición corta o el vendedor. ¿Qué pasa si se baja? Si el precio baja, pues entonces el comprador del forward o la posición larga pierde exactamente lo mismo que gana el comprador, de que gana el vendedor o la posición corta. Aquí no hay dinero desaparecido ni nada. O sea, si uno gana 3, el otro pierde 3. Si el primero pierde 5, el otro gana 5. ¿Okay? Es tal cual simétrico. Y bueno, ¿qué característica tiene un forward? Porque ustedes van a darse cuenta que los forwards y los futuros es exactamente lo mismo. Entonces, un forward opera en los mercados OTC o over the counter. O sea, no hay lugar físico o establecido. Las bolsas, por ejemplo, son lugares establecidos. Bueno, pues ahí no es donde operan los forwards. Los forwards operan en mercados, digamos, que le llaman extra bursátiles. El forward, al ser entre dos partes, son flexibles, tienen flexibilidad. Son contratos que se fijan entre ambas partes. Es como un traje a la medida. Entonces, ustedes pueden llegar con una institución financiera o con una empresa y decir, oye, pues yo estoy interesado en pactar la compra de tantos kilos de café o de tantos dólares o estoy queriendo cubrir un movimiento en el alza de tasa de interés a tal plazo, con tales características, ¿no? Tal monto, en cierta fecha de vencimiento. Esa es la flexibilidad que me da un forward. Normalmente, por ejemplo, de subyacentes financieros los podemos conseguir en bancos, pero en commodities se pueden conseguir en empresas, en instituciones. ¿Ok?
Al ser entre dos partes, existe un riesgo de crédito. Hay un riesgo de que alguna de las dos partes no cumplan con el contrato del día del vencimiento, ¿no? Y ese es el riesgo que adquieren cuando compran un forward. O sea, si ustedes pactan un forward con un banco, pues el banco tiene el riesgo de que ustedes no cumplan si el mercado se les fue en contra, y ustedes también toman el riesgo de que si le compran el forward a alguien y ese alguien pues ya no existe el día del vencimiento, pues nadie les cubre la diferencia. Ahora, el banco pues no va a operar así nada más con ustedes, ¿no? Normalmente tiene que haber un estudio de viabilidad financiera para ver si realmente yo puedo operar ese monto. Simplemente si yo, Jorge, voy mañana con un banco X y le digo, oye, pues me late que el tipo de cambio va a seguir subiendo. Entonces quiero comprar un forward para dentro de un mes por 100 millones de dólares. O sea, imagínense, ¿qué va a pasar? Pues simplemente si el tipo de cambio se cae un peso, que ahorita con el movimiento que se dio, pues ustedes se dan cuenta, se están moviendo 60 centavos, 80, hasta un peso al día. ¿Qué pasa si mañana se regresa un peso el tipo de cambio? Pues yo le voy a deber al banco 100 millones de pesos. Entonces el banco va a decir, oye, ¿y tú tienes la capacidad financiera para pagarme 100 millones de pesos si el tipo de cambio se te va en contra un peso? Ah, no, pues no. Ah, pues entonces no te puedo vender un forward por 100 millones de dólares. El banco les va a hacer un estudio de viabilidad financiera y dependiendo de mi capacidad de pago o mi capacidad financiera, pues me va a decir, bueno, pues tú, Jorge, de acuerdo a tu capacidad financiera, pues puedes operar hasta 100,000 dólares, 500,000 dólares, 2 millones de dólares o 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso es bien importante. No van a poder operar cualquier monto. Depende de la capacidad financiera que tengan como persona física o como institución. Y bueno, la liquidación normalmente se hace al vencimiento, ¿no? Si ustedes pactan la compra o la venta de dólares o de cualquier subyacente para dentro de un mes, pues lo que va a pasar es de que se liquida hasta dentro de un mes. Eso significa que hoy, mañana, pasado y así, solamente se van generando plusvalías o minusvalías. Esto significa, pues yo voy ganando tanto o yo voy perdiendo tanto, pero realmente se convierte en utilidad o en pérdida hasta el día del vencimiento. Solo ese día, si yo compré dólares a 25 y mañana se va, o en un mes se va a 26, pues ese peso de diferencia yo lo cobro hasta dentro de un mes. Y una pregunta que siempre me hacen, oye, ¿y para este tipo de instrumentos hay comisiones? No, no hay comisiones. En un forward, los bancos normalmente, así como cuando ustedes van a comprar dólares en el mercado spot o en el mercado de contado, pues ¿qué pasa? Que van con los bancos y cada banco tiene una cotización diferente. Lo mismo pasa con los forwards, ¿no? Entonces, si yo le pido a un banco, oye, cotízame para 1 millón de dólares para dentro de un mes, un banco les va a decir un tipo de cambio, el banco de al lado les va a dar otro y el banco de al lado les va a dar otro tipo de cambio. Entonces, ahí es donde está la ganancia de los intermediarios. ¿Ok? Entonces, no hay comisiones. Y ojo, tienen liquidez limitada. ¿Qué significa? Que pues, no se pueden deshacer. Si yo le pacto a un banco, vamos a suponer a Citibanamex, la compra de 1 millón de dólares para dentro de un mes, y pasado mañana ya no quiero esa posición, no la voy a poder deshacer si pues, Banamex no me acepta deshacerla. Entonces a lo mejor yo digo, bueno, pues ya subió, ahora voy con BBVA y se los vendo, o con Santander, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahora, pues sí, mi riesgo de mercado ya está cubierto. Yo compré dólares a 25, se los vendí a otro banco a 26, pero ahora tengo dos operaciones, inflo mi balance. Tengo una posición larga o una posición de compra y tengo una posición de venta o corta. Entonces ya inflé mi balance y bueno, pues sigo teniendo el riesgo de que si el día del vencimiento una de las dos partes no existe y pues sea la mala suerte que es la que a mí me paga la diferencia, pues entonces yo lo voy a tener que pagar toda la diferencia a la otra contraparte. ¿Okay? Vamos a ver un caso muy rápido para que vean una aplicación de esto. Entonces, una empresa hace un presupuesto de capital de un proyecto de inversión para cambiar la maquinaria de su planta y la inversión la cierran en 2 millones de dólares.
Entonces, el proyecto contempla pagar el 50% de anticipo al momento de la firma del contrato y el resto al momento de la entrega e instalación de la maquinaria en un tiempo aproximado de 6 meses. Entonces, eso significa que hoy pagan $1 millón, ¿no? Y adquieren un pasivo por $1 millón para dentro de 6 meses. Entonces, cuando ustedes van a hacer un proyecto de inversión de estas características, bueno, pues obviamente calculan la inversión de la maquinaria, que en este caso es $2 millones, y hacen sus proyecciones. Bueno, pues esta maquinaria me va a generar tanto de costos de producción, tanto de ventas, bla, 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 y hacen su valor presente neto y su tasa interna de retorno y todo eso, y ven que el proyecto pues, es rentable. ¿No? Ah, pues mira, este proyecto, si yo cambio la maquinaria, me genera una rentabilidad a la empresa del 45%. Ah, pues buenísima. Pero en todo su Excel hay una celda, una, la que ustedes no tienen el control. ¿Cuál es? Efectivamente, el tipo de cambio. Y si el tipo de cambio ustedes estaban hace un mes con un tipo de cambio de 18.50 y ustedes hicieron sus proyecciones y todo eso, y les dio una rentabilidad del 45%, pero si a lo mejor le ponían ahí en esa celdita un tipo de cambio de 21, a lo mejor la rentabilidad les bajaba a 18%, entonces ya no está tan atractiva. Y si le ponen 24, pues muy probablemente la rentabilidad inclusive de ese proyecto ya es negativa, ¿no? Entonces, esa variable puede hacer que ustedes pierdan toda la rentabilidad del proyecto por un movimiento en el tipo de cambio que además ustedes no tienen control. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué tendría que hacer la empresa, ¿no? Para cubrir el riesgo cambiario? ¿Comprar o vender un forward? Pues sí, comprar un forward, tomar una posición larga. ¿Ok? Entonces, pues va a tomar una posición larga de un forward por $1 millón con vencimiento dentro de 6 meses, por lo que voy a buscar cotizar con diferentes bancos el mejor tipo de cambio. Entonces, suponiendo que el banco JF le cotiza en ese momento 20 pesos por dólar, suponiendo que el tipo de cambio estaba en 18.50, 19 o así, pues la empresa cierra la operación para que así pueda amarrar la rentabilidad del proyecto y su viabilidad financiera. Ahora, ¿qué pasa con la empresa? Adquiere riesgo de mercado y riesgo de crédito con el banco. ¿Riesgo de mercado qué significa? Justo eso, ¿no? Que el tipo de cambio se mueve y pues si se mueve a mi favor, pues yo tengo una ganancia, pero ojo, si el tipo de cambio se cae, yo tengo una pérdida. Si ustedes se acuerdan, la gráfica era como una X, no hay un límite de pérdida. Y el riesgo de crédito con el banco, ¿no? Que realmente, pues, que el banco al que ustedes le cierran, pues, el día del vencimiento dentro de 6 meses, pues ya no existe. Si no exista, pues, ¿qué va a pasar? Y bueno, en términos de plazo, día 0 se pacta la operación, día 180 se liquida la operación. ¿Okay? Hoy simplemente pacto y en 6 meses liquido la operación. Si en el día 180 el tipo de cambio fuera de 20.50, ¿qué pasa? La empresa tiene una ganancia, el banco una pérdida. ¿Cuánto gana el banco? 500,000 pesos. O sea, 50 centavos por cada dólar. Entonces, tiene una ganancia o ahorro, como le quieran ver, pero pues de 500,000 pesos. ¿Qué pasa si el tipo de cambio baja a 19.70? Pues ahí van a tener una pérdida. La pérdida sería de 300,000 pesos. ¿Ok? Si lo vemos aquí, ustedes pactaron a este tipo de cambio. El tipo de cambio se subió a 20.50. La empresa gana 500,000 pesos mismos que el banco pierde. Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio se cae a 19.70? Pues la empresa pierde 300,000 pesos, que son los mismos que gana el banco. Entonces, acuérdense, es una X. Aquí no hay límite en la utilidad, pero tampoco hay límite en la pérdida. Simplemente si el mercado se les va en contra, ustedes pueden llegar a perder. Ahora, delivery contra non-delivery. ¿Qué hubiera pasado si pactábamos en especie o delivery? Entonces, ustedes tienen que pagarle 20 millones de pesos al banco, ¿no?
o la empresa le tiene que pagar 20 millones de pesos al banco y el banco le va a transferir a ustedes el $1,000,000, ya sea a su cuenta, si es que tienen cuenta en dólares, o ustedes pueden darle la orden de que le pague directamente al proveedor de la maquinaria ese $1,000,000. O sea, se hace todo el movimiento de dinero. Eso es delivery. Pagan los 20 millones de pesos y les entregan el $1,000,000. O pagan los 20 millones de pesos y si fuera un commodity, pues les entregan el acero o el cobre o lo que sea. ¿Qué pasa si se pacta en efectivo, non-delivery? Pues simplemente el banco les entrega a ustedes 500,000 pesos y ustedes van al mercado y compran los dólares o hacen lo que quieran. Solo se entrega la diferencia. Pues aquí lo vemos mucho más claro. En el delivery se hace todo el movimiento de dinero, en el non-delivery solamente se paga la diferencia. ¿Cuál conviene más? Pues depende, ¿no? Si necesitan los dólares o si nada más necesitan la cobertura del diferencial de precios. ¿Qué es un futuro? El futuro, si ustedes leen la definición, es exactamente la misma del forward, contrato mediante el cual se pacta la compra o venta de un bien subyacente para liquidar en una fecha futura un precio pactado desde el inicio de la operación. ¿Ok? ¿Qué características tienen los futuros contra los forwards? Bueno, pues los futuros operan en mercados establecidos o en bolsas. Si yo voy con un banco y le pacto la compra de $1,000,000, es un forward. Pero si yo voy a través de MexDer o a través de la bolsa de Chicago y compro el $1,000,000, eso es un futuro. Al cotizar en bolsa, pues forzosamente tienen que ser contratos estandarizados, ¿sí? Las condiciones las fija la bolsa, ¿ok? Entonces, en montos, fechas y calidad. Entonces, por ejemplo, aquí en México, cada contrato del dólar en MexDer es la bolsa de derivados, se llama Mercado Mexicano de Derivados, que es parte del grupo Bolsa Mexicana, pues cada contrato vale $10,000. Eso significa que ustedes compran o venden lotes o paquetes de $10,000. Bueno, y obviamente al ser en bolsa, pues hay una cámara de compensación. Esa cámara de compensación es la que asume el riesgo de crédito. Aunque ustedes hagan la compra a través de una casa de bolsa, ustedes no van a saber quién les vendieron los dólares, ¿sí? Porque en ese momento entra la cámara de compensación a hacer su contraparte. Entonces, prácticamente, pues no hay riesgo de crédito, a diferencia del forward, pues que ustedes toman el riesgo de su contraparte. Y si su contraparte pues ya no cumple, pues ustedes ya no van a poder tener el beneficio de la cobertura. Ahora, la cámara de compensación, pues no nada más así les toma el riesgo. La cámara de compensación les va a pedir depósitos en garantía. ¿Ok? Y esos depósitos en garantía, pues van en función de la volatilidad. Mayor volatilidad, más fondos en garantía. Menor volatilidad, menos fondos en garantía. Y esos fondos, ojo, se mueven diario. La cámara de compensación hace un mark to market, ¿sí? O una evaluación de mercado para que todos los días se vayan calculando utilidades o pérdidas. Entonces, si el tipo de cambio subió 3 centavos, en ese momento la cámara de compensación dice, pues mira, ganaste 30,000 pesos. Entonces, te depositan esos 30,000 pesos a ti como comprador y si tú eres el vendedor, al banco le quitan de su fondo de garantía esos 30,000 pesos. ¿Ok? Al día siguiente se regresó, pues entonces va de regreso el dinero. Y así todos los días se mueve. ¿Para qué? Justo para que no haya ese riesgo de crédito. Y aquí, al ser en bolsa, sí hay comisiones. Se pagan comisiones por corretaje a la casa de bolsa y se pagan comisiones por la administración de la garantía, ¿no? De esa garantía que maneja la cámara de compensación. ¿Ok? Y pues al ser contratos estandarizados que operan en bolsa y que son las mismas reglas para todos, pues tienen gran liquidez. Uno de los grandes atractivos que tienen los futuros es que se pueden deshacer. ¿Ok? Se pueden deshacer y son muy líquidos. Eso significa que ustedes los compran y venden como si fueran acciones, ¿no? Entonces, compraron un futuro, mañana ya no lo quieren porque pues ya les cambió la percepción del mercado y así, lo pueden salir a vender y simplemente cobran la utilidad
o ya se quedan con esa utilidad que además les habían pagado día a día, o bueno, les van quitando la pérdida todos los días. Entonces aquí podemos ver un comparativo entre forwards y futuros, ¿no? Entonces, como vimos, forward OTC, bolsa, el futuro. Los contratos de forward son flexibles, son estandarizados y así. Cada uno tiene pues, sus características, ¿no? Entonces, ¿cuál es el bueno? Pues depende. No existe uno mejor que el otro. Simplemente hay empresas o hay personas que se inclinan más por los forwards, por algunas características como la flexibilidad, como que no hay depósitos en garantía, ¿no? Y, bueno, pues, que se asignan muy rápido las líneas de crédito. En cambio, pues los futuros hay gente que el tema de que se puedan deshacer es súper atractivo, y sobre todo, pues que no hay prácticamente riesgo de crédito. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos bien, no han puesto todavía. Perfecto. Y por último, las opciones. Bueno, aquí como vimos, cuando ustedes compran un forward o un futuro, ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, están obligados a cumplir el contrato. Pero les gustaría un instrumento que ustedes tuvieran el derecho, pero no la obligación de cumplirlo. Esas son las opciones. Este sí es como un seguro, tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué es una opción? Es un contrato mediante el cual ustedes van a adquirir el derecho, no la obligación, ya sea de comprar o de vender un bien subyacente a un precio previamente pactado que se conoce como precio de ejercicio o strike price, dentro de un plazo establecido. ¿Y cómo se adquiere este derecho? Pagando una prima. Volvemos a lo mismo. Si yo me quiero deshacer de la obligación de tener que cumplir el contrato, por ejemplo, si el tipo de cambio se me va en contra, ¿no? Si el tipo de cambio se sube, si yo quiero recibir la diferencia, pero si el tipo de cambio se me va en contra, pues yo no quiero pagar la diferencia. Bueno, pues ¿cómo me dicen que haga eso? ¿Cómo me deshago de esa obligación? Pagando una prima, tal cual. Pago el riesgo otra vez, transfiero el riesgo. ¿Okay? Hay dos tipos de opciones. Las opciones de compra, que se llaman calls, y las opciones de venta, que se llaman puts. Y es el derecho de comprar el subyacente, o el derecho de vender el subyacente. Entonces, un call es el derecho de comprar el subyacente, un put es el derecho de vender el subyacente. Y bueno, al igual que los forwards y los futuros, las opciones se pueden liquidar en especie, o sea, delivery, o en efectivo, non-delivery. También hay opciones listadas en bolsa, OTC. Aquí no hay una terminología de que, forward es OTC y futuro es en bolsa. Aquí, en ambos casos son opciones, solamente son opciones listadas o opciones OTC. Y bueno, la forma de ejercicio, por ahí alguien preguntaba de las opciones o comentaba de las opciones americanas y las europeas. Una opción americana es que ustedes pagan hoy la prima y la pueden ejercer cualquier día desde su fecha de emisión hasta el día del vencimiento. En cambio, una europea, el único día que pueden ejercer es en la fecha de vencimiento. ¿Cuál creen que sea más cara? Pues sí, evidentemente, la americana. ¿Okay? Entonces, si yo pacto un call sobre el dólar a 6 meses, eso significa que yo puedo decidir comprar los dólares mañana, pasado, en un mes, en 2, en 3, en 5 o en 6 meses, incluido el día del vencimiento. Pero si compro un call europeo sobre el dólar a 6 meses, el único día que puedo decidir si compro o no los dólares es el día del vencimiento. Es hasta dentro de 6 meses. Y lo que comentábamos, al momento que ustedes pagan la prima, no es que se elimine el riesgo, sino simplemente se transfiere al vendedor de la opción. Es como el pago de un seguro. Un concepto importante en las opciones es el payoff o el pago por ejercicio, que es el equivalente en una aseguradora al pago por siniestro, ¿no? Lo que nosotros cobramos cuando tenemos un siniestro y eso es lo que nos pagan. Bueno, pues el payoff es lo que el vendedor de una opción le tiene que pagar al comprador de una opción cuando el comprador, la posición larga,
decide ejercer el derecho de comprar en un call o de vender el activo subyacente. ¿Ok? Simplemente es el precio spot menos el precio de ejercicio en un call o al revés en un put. Y entonces, bueno, aquí también alguien compra el call, pero ¿a quién se lo compran? Alguien tiene que vender un call, ¿no? Entonces, el que compra un call es el que toma una posición larga, el que vende un call es el que toma la posición corta. Y como ustedes pueden ver aquí muy claramente, la posición larga o el comprador de una opción, ¿no? Ya sea call o put, paga hoy una prima. Con eso tiene el derecho, más no la obligación, de comprar o de vender el subyacente. La posición corta, al momento de que cobra la prima, pues se obliga a pagar el payoff el día del vencimiento o en el momento que le ejerzan la opción. Entonces, en un call, el que compra el call adquiere el derecho, más no la obligación, de comprar el subyacente. Y es importante separar la compra del derecho con la compra del subyacente, ¿no? Entonces, si ustedes quieren pactar la compra del subyacente, compran el call. Si ustedes quieren pactar, tener el derecho de vender el subyacente, compran el put, ¿no? Entonces, lo pueden ver aquí. Compran el derecho de comprar el subyacente. En el put, compran el derecho de vender el subyacente. ¿Ok? Y aquí lo pueden ver un poquito más claro. Esto, ¿no? Aquí, el día del ejercicio, si es delivery, pues ustedes pagan el subyacente y ellos, la posición corta o el vendedor les entrega el subyacente. Si es non-delivery, pues simplemente les paga la diferencia de precios. En cambio, en el put es al revés, ¿no? Ustedes entregan el subyacente y se los pagan o les pagan la diferencia. Al final, pues es dependiendo de qué es lo que quieran hacer. Entonces, ¿qué espera una posición larga en calls? Que el subyacente suba. ¿Qué espera una posición corta de un call? Pues que el subyacente baje o se mantenga lo más cercano al precio de ejercicio. Y el put, pues exactamente al revés. Ya para terminar, vamos a ver 3 casos muy sencillitos. Entonces, una comercializadora de café, ¿no? Vamos a poner Starbucks, Italian Coffee, Cielito Lindo Café, cualquiera de estas, quiere amarrar el precio actual del café, ¿no? De 50 pesos por kilo para dentro de un año, están preocupados de que pueda haber un desabasto por sequías a finales de este año. Entonces, ¿qué tendría que hacer esta comercializadora? ¿Qué tendría que hacer para cubrirse contra una alza del precio del café? ¿Comprar un call o un put? Entonces, evidentemente tendría que comprar un call. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que ustedes quieren tener es el derecho de comprar el café, no de venderlo, no son el productor, son una comercializadora. Más bien ustedes van a comprar el café para poderlo comercializar. Entonces compran un call, toman una posición larga. Entonces vamos a suponer que es a 50 pesos el kilo el precio de ejercicio y una prima de 3 pesos por kilo. Y deciden cubrir 1000 kilos de café, 1 tonelada de café. Entonces, eso significa que pagando 3000 pesos van a tener el derecho, más no la obligación, de comprar 1000 kilos de café a 50 pesos si les conviene. Si no les conviene, pues no ejercen. ¿Ok? Ahora, si en un año el precio del café fuera de 55 pesos, ¿qué pasa? Pues ejercen su derecho pagando 50 pesos por kilo, generando una utilidad o ahorro de 5 pesos por kilo, menos el costo de la prima. Pues al final compran a 50, algo que vale 55, ganan 5, pero menos 3 que pagaron de prima, al final terminan ganando 2 pesos. Pero ¿qué pasa si el precio se cae a 43 pesos? Pues simplemente no ejercen su derecho, pierden la prima y salen al mercado y compran el café en 43 pesos. ¿Okay? Aquí los podemos ver bastante, digo, mucho más claro. Pactan la compra, ¿sí? Y a 50 pesos. Entonces, aquí todo lo que sube el el precio del café, van, van ganando, van ejerciendo, ¿no? O sea, ejercen y van ganando pues todo esto. ¿Cuánto pueden ganar? Ilimitado. Pero ¿qué pasa si el precio del café se cae? Pues no ejercen y pierden la prima y ya lo único que puede pasar
que ustedes pierdan su prima. Si el precio del café se cae a 20 pesos, pues en un forward ustedes tendrían que, ¿no?, suponiendo que este fuera el forward, lo compran a 50 pesos, pues si el precio del café se cae a 20, ustedes tendrían que comprar, están obligados a comprar el café en 50 cuando el precio del café está en 20. En una opción no. ¿Ok? Otro caso, un inversionista tiene en su portafolio 10,000 acciones de la empresa ABC y quiere cubrirse contra una posible baja en el precio de las acciones, porque pues ahí vienen los resultados financieros en los próximos días y vamos a poner que está en 35 pesos por acción. ¿Cómo se tiene que cubrir contra una baja en el precio de esas acciones? Pues comprando puts, ¿no? Ahora al revés, lo que les interesa es vender las acciones, entregarlas si no les conviene, si el precio se cae. ¿Ok? Entonces pactan la compra en el mercado de 10,000, perdón, aquí tengo una pregunta. ¿El costo del derecho para el call literalmente se llama costo de prima o es solo? No, sí se llama prima. ¿Ok? En inglés es premium, pero es la prima, tal cual. Es como si fuera un seguro. ¿Ok? Y esa prima, pues evidentemente el precio va a depender de una serie de factores, que es el plazo, la volatilidad, a qué precio quieren comprar o vender las acciones, etcétera, ¿no? O el café. Y bueno, aquí, suponiendo que pagan 4 pesos por acción, por 10,000 acciones, pues tendrían que pagar 40,000 pesos de prima. Pero con eso les da el derecho, más no la obligación de vender a 35 pesos la acción, si a ustedes les conviene. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si el día del vencimiento el precio de las acciones fuera de 28? Pues obviamente ustedes van a ejercer su derecho cobrando 35 pesos por acción, ¿no?, generando una utilidad o ahorro de 7 pesos por acción, menos el costo de la prima. Pero si el precio fuera de 42 pesos, pues no ejercen y pues pierden la prima. Y ya tienen unas acciones que valen 42 pesos, que si ustedes las quieren vender a mercado, pues las venden a 42, no a 35. ¿Okay? Si vemos la gráfica, pues es de esta forma, es justamente al revés. Este es el precio de ejercicio de 35, todo lo que caiga el precio de las acciones, pues ustedes lo ganan, pero si el precio de las acciones sube, pues simplemente no ejercen y pierden la prima. Y tienen aquí su pérdida limitada. Y por último, por ahí preguntaban de las coberturas, ¿no? Las coberturas que ha hecho la Secretaría de Hacienda, pues es justo para que el precio del petróleo, si se baja, pues ellos puedan cobrar esa diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Este es, por ejemplo, el comunicado que sacó Hacienda en la cobertura que hizo para los ingresos petroleros para 2015. Pues como pueden ver ahí, lo que hicieron fue adquirir opciones de venta de petróleo tipo put, perdón, a un precio de $76.4 por barril. Esa es la prima. Ahora, fíjense, la prima que pagaron en 2015 fue de $773 millones. O sea, es un dineral. Si el precio del petróleo se hubiera subido, no ejercen y hubieran perdido una prima de $773 millones. Muchísimo dinero. Ellos cubrieron 228 millones de barriles de petróleo, ¿no? Que más o menos 773 entre 228, pues es como 3 punto y cachito dólares por barril. Ahora, ¿cómo les funcionó la cobertura? Pues aquí lo podemos ver. Ese año, el precio del petróleo se cayó por debajo de los $38. Entonces, obviamente, la Secretaría de Hacienda ejerció, ¿no?, y cobró 6,284 millones de dólares menos los 773 millones de dólares que pagó de prima. Al final fueron pues como 5,500 millones de dólares de ingresos. Ahora, ¿esto para qué lo hizo Hacienda? No para especular con el precio del petróleo, sino simplemente ellos lo que hicieron fue cubrirse contra una baja del petróleo para poder hacer su planeación en el gasto. Entonces ellos dijeron, bueno, pues nosotros hacemos un presupuesto de egresos y todo esto, y gastando
a un precio del petróleo de 76.9 dólares el barril. Si el precio del petróleo es menor y no tuvieran las coberturas, pues ¿qué pasa? Pues entonces que o recortan el gasto o simplemente emiten deuda para poder cumplir con sus obligaciones, porque pues eso es el gasto que hicieron. ¿Ok? Entonces, pues aquí, como ven, ellos ejercieron y cobraron 6.284 millones de dólares. Entonces, pues fue una gran cobertura. En el 2016, 49 dólares por barril el precio de ejercicio y pagaron 1.090 millones de dólares de prima. Pues con todo y todo, fíjense, 2.650 millones de dólares cobraron por el ejercicio de esas opciones. En el 2007, ¿qué pasó? En el 2007 tenían la cobertura sí, las coberturas se tienen que pactar de manera anual, porque pues, es como la cobertura de tu seguro. ¿Qué pasa si tú compras tu seguro este año? Pues tú lo usas y una vez que ya lo usaste, pues ya una de dos, o lo renuevas o simplemente, pues, si no lo usas, pues lo pierdes, pero porque son coberturas que tienen una fecha límite. Entonces, al final, si tú los utilizaste durante el 2015, pues para el 2016 tienes que volver a contratar unas. Entonces, contrataron con esta prima y a este precio de ejercicio. Y en el 2017 pactaron a 38 dólares con este precio de ejercicio y pagaron 1.028 millones de dólares de prima. ¿Qué acabó pasando? Pues acabó pasando de que se subió el precio del petróleo y entonces pues no ejercieron. ¿Ok? No ejercieron y perdieron la prima de ese año. Pero pues si ven, en esos 3 años, pues el neto pues fue muy bueno para México. Ahora, no tengo datos de 2018, 2019 y 2020 porque pues digamos que el nuevo gobierno, pues ya en los comunicados de prensa, pues ya nos sacó la Secretaría de Hacienda los diferentes contratos, ¿no? Entonces, por eso no los tenemos aquí. Y bueno, pues simplemente como se están dando cuenta, pues todo esto son herramientas que ustedes pueden obtener a través de a través de estudiar una maestría. Y me gusta cerrar con esta lámina que dice que la educación es la arma más poderosa que ustedes pueden utilizar para cambiar el mundo. Entonces, pues con esto termino mi participación. No sé si hay alguna otra pregunta. Si gustan abrir su micrófono ahorita ya para hacer alguna pregunta, adelante. Están preguntando que si la prima la puede utilizar infinidad de veces durante el año que la compra. A ver, si tú contratas 228 millones de barriles de petróleo, tú puedes utilizar, tú puedes empezar a vender hasta 28 millones de barriles de petróleo. Si ya utilizaste los 228 millones, pues entonces ya no puedes ejercer más. ¿Ok? Ya no puedes ejercer más. O sea, lo máximo que puedes llegar a cubrir es el monto cubierto. Por ejemplo, en el caso del café, yo les dije, ok, 1.000 kilos de café. Pues yo puedo ejercer a lo mejor ahorita 100 kilos, luego 250, luego 300 y así hasta llegar a 1.000. ¿Qué pasa si llego a 1.000? Bueno, pues si ya compré mis 1.000 kilos de café y tengo necesidad de más y ya el mercado se subió, pues ya no puedo comprar más. Por lo menos con esa opción ya no puedo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Tenemos una más en el chat de Juan Carlos Tobar. Pregunta que si en tu opinión, a sabiendas del precio del petróleo, está en mínimos históricos, ¿por qué no se ha ejercido la opción de compra? Bueno, la opción de venta, más bien. Este año se hizo la cobertura, pero estos son datos que normalmente la Secretaría de Hacienda va sacando. Seguramente, con los precios del petróleo como están, porque sí hay una cobertura, no recuerdo el precio, o sea, porque creo que nada más anunciaron en el comunicado del 2020,
tengo, tengo la idea de que no anunciaron nada más el precio de cobertura, simplemente anunciaron que hicieron la cobertura, pero no anunciaron el precio. Entonces, seguramente están haciendo la cobertura. Estas coberturas son opciones OTC. Hacer opciones OTC significa que pues, no están, o sea, no son públicas, o sea, no cotizan en los mercados públicos y por lo tanto los datos solamente son los que nos comparte la Secretaría de Hacienda. ¿Ok? Alejandro Juárez pregunta que si comprando puts y calls puedes cobrar en non-delivery. Sí, también. O sea, tú puedes pactar delivery o non-delivery. De hecho, estos puts fueron non-delivery, porque la Secretaría de Hacienda no iba a entregar petróleo. La Secretaría de Hacienda lo que estaba buscando es cubrir el movimiento del precio del petróleo. Entonces fueron non-delivery. ¿Ok? Listo, creo que ya no tenemos más preguntas. ¿Alguna otra cosa? Ya tenemos dos más. A ver. Pero yo que no voy a comprar petróleo, ¿qué dice? Si sube el precio, puede ejercer la opción de compra y ganar el diferencial. No, solamente que hayas comprado una opción de compra. Pero acuérdense que lo que hizo Hacienda es eh, comprar puts para que lo que se caiga ustedes vendan el diferencial del precio del petróleo. Si tú no vas a comprar, si tú lo que quieres es participar contra una subida del precio del petróleo, puedes comprar calls y ejercer la opción non-delivery y ganarte ese diferencial, digamos, como inversión. ¿Okay? Entonces, eso creo que lo preguntó Alejandro Juárez. Entonces, si tú compras un call, tienes el derecho, más no la obligación de comprar el petróleo. Si es non-delivery, pues te van a pagar la diferencia. ¿Ok? Y luego, aquí alguien preguntó, ¿en qué tipo de subyacente entran los swaps hipotecarios en la crisis del 2008 y quién adquirió el riesgo? Bueno, ahí fueron, algunos de estos son swaps, pero otros eran opciones. Eran unos instrumentos donde las casas de bolsa y los bancos adquirían una cartera de créditos hipotecarios. Y entonces el instrumento decía, son 100 hipotecas. Si las primeras 19 no pagan, no pasa nada. Ese instrumento te paga tu dinero. Pero si la hipoteca 20 ya no paga, el instrumento ya no paga. Entonces, los que adquirieron el riesgo, digamos, en la parte de comprar estos instrumentos, fueron los inversionistas y del otro lado, pues estaban bancos y casas de bolsa. ¿Ok? No sé si me expliqué. Perfecto, pues si no hay alguna otra pregunta, pues les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias a ti, Jorge. Pues, al contrario, gracias y bueno, pues espero que eh, todos realmente vean la posibilidad de inscribirse en posgrados ahí de la Nahua Querétaro. Muchas gracias igual a todos los participantes. Gracias. Hasta luego y buen fin de semana. Hasta luego, igualmente, gracias.